Y me da mucho gusto saludar a Carlos Béjar, socio de Holland Knight, especialista en comercio doméstico e internacional. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias, Rodrigo. Qué gusto saludarte y por supuesto felicitarte porque además pues vas a ser uno de los miembros de los paneles de controversia en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Cuéntame cómo ha sido este proceso y sobre todo cuál es tu expectativa en cuanto a lo que pueda presentar Estados Unidos. Pues ya arrancamos el TEMEC. Bueno, pues esperemos que no sea necesario tener que estar en un panel. Yo creo que es una lista, es como un cuadro de honor. La verdad es que es un orgullo estar ahí en ese grupo de personas. Por si los países no llegan a acordar o a nombrar a sus panelistas, pues alguien de los que estamos ahí pudiéramos ser designados para que se integren los paneles, que ese fue el problema de los capítulos de solución de controversias del Telecán, que no había una lista como estas, entonces no se podían integrar los paneles. Con esto pues ya se estaría evitando ese bloqueo de integración de los paneles arbitrales al tener esta lista de cosas y que de vapeadores emergentes, ¿no? Claro. Carlos, sabes que vamos a volverte a marcar porque estamos escuchando un poco saturada la línea telefónica. Y digo, escuchamos muy bien lo que nos mencionabas justamente de que ojalá pues no haya que participar porque esto implicaría justamente conflictos, digamos, que se resolverían en estos paneles de controversia dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y que como ya le decía a nuestro auditorio, Carlos Béjar, pues es uno de los que estaría ahí participando en el contexto y de la parte mexicana, evidentemente. Y es que en su momento vimos como Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, decía que estaban listos para plantear controversias bajo este mecanismo en el marco del TEMEC, sobre todo cuando le preguntaban a algunos legisladores acerca de los temas laborales y de los derechos, los temas de biotecnológicos aplicados a los agronegocios en México, etcétera. Carlos, por otro lado, preguntarte, yo sé que tu visión siempre es muy técnica y muy completa desde el punto de vista de los procesos del comercio, pero ¿cuál es tu opinión de la visita que hizo el presidente de México a la Casa Blanca? ¿Cómo observaste todo ello? Bueno, yo creo que era una visita a la que no se podía faltar. Ya habíamos visto cómo el presidente Trump podía tomar medidas, pues, de algún modo caprichosas, amenazantes para México, y que desequilibraron al país con aquella amenaza de terminar el tratado y de incrementar aranceles. Yo creo que no hubiera sido una buena idea no asistir, tomando en cuenta estos los mensajes previos que recibimos del presidente Trump, y más en esta época de campaña ya, ¿no?, en Estados Unidos para las elecciones de su reelección. Entonces creo que no había muchas opciones de no ir, y creo que hubiera sido mucho más criticado el no haber ido a la reunión. Ahora, ya los resultados de la reunión, pues creo que algunos podrían ser indirectos. La verdad no sé mucho de estas cosas, pero hay coincidencias de algunas decisiones que ya se han tomado, de algunas personas que fueron arrestadas en Estados Unidos, cosas así que pues coinciden con esa visita. No quiero decir que sean como el agradecimiento por haber ido, pero pues sí son coincidencias pues muy Muy pues interesantes, por decirlo positivas, menos. muy Exacto. interesantes, Sí, pueden ser que hasta sí, positivas. exactamente. Se intercambiaron bats y se hicieron decisiones para conectar cuadrangulares, digamos, se tomaron decisiones. Y en ese contexto, pues sí es cierto, como dices también, pues México ha sido en muchas ocasiones la piñata de Donald Trump en términos electorales y bueno, no fue menor, y así lo comentamos, el mensaje que dio con respecto al reconocimiento del papel que juegan los mexicoamericanos en los Estados Unidos en muchos ámbitos de la vida. No es cosa menor, digamos, tener ese discurso. Claro, a ver cuánto dura en términos de que ponga un tuit Donald Trump o haga algún viaje al muro, o de lo que se supo adentro de la cena, que hubo algunas bromas con respecto a su disciplina al no mencionarlo, pero lo cierto es que para la expectativa que había, además, yo creo que fue un buen resultado. Ahora, regresando al tema del TEMEC, ¿cómo van a funcionar los paneles? ¿Y hay diferencia con respecto a cómo funcionaban dentro del Telecan?
Sí, pues te comentaba un poco esto de las listas de Ujú, árbitros. Ya estaban en el Telecán, pero nunca se integraron estas listas en realidad o existieron por muy poquito tiempo. Ahorita las listas ya están desde que el tratado entra en vigor, lo cual implicaría que si alguien demanda bajo el capítulo general, por ejemplo, el otro país, si no nombra a sus árbitros, pues pudiera recurrir el país demandante, normalmente sería el que estaría interesado en iniciar la disputa, en que se establezca el panel, podría recurrir a esta lista para nombrar a los panelistas no nombrados. Pues con eso garantizas que los tribunales o los paneles arbitrales pues sean establecidos. Esa es una importante diferencia porque pues ya no es de queda en una amenaza, sobre todo ahorita que Estados Unidos pues no está participando del OMC en cuanto al órgano de apelación, ya que no lo está ujú. apoyando y no es parte de este mecanismo alternativo del que varios estamos siendo partícipes para poder revisar las decisiones de los paneles. Entonces creo que sí el USMCA, el TEMEC, pudiera convertirse en un foro más activo de solución de controversias, trayendo las disputas entre México y Estados Unidos de OMC al amparo del USMCA. Por otro lado, se integran al tratado, pues ya habíamos platicado esto, los capítulos de laboral y ambiental, y esto no estaba en el TEMEC, estaba en el Telecan, esto estaba en acuerdos paralelos con unos mecanismos muy tortuosos que nunca vieron la luz en cuanto a un panel, y ahora pues sí se antoja mucho más sencillo poder presentar reclamos, no tanto por las violaciones de México, me refiero al tema procedimental. O sea, ahora Ujú. sí podría ser viable la presentación de casos y la integración de un tribunal arbitral. Oye, Y luego, sí. sí, perdón. No, no, adelante. El último mecanismo, bueno, está también el tema de los arbitrajes de inversión, que ahí por lo pronto seguirá vigente 3 años el Telecan para los inversionistas que quieran reclamar algo en contra de México o Estados Unidos, ya no aplica para Canadá. Y el nuevo capítulo de inversión que restringe un poco los derechos de los inversionistas que no tienen un contrato con el gobierno. O sea, se crean como dos categorías de protección, una para quienes tienen un contrato, entiendas en sentido amplio, quienes tengan una licencia, concesión, estos serían los que casi lo que es contratos de infraestructura. Claro. Y los demás, pues los que tienen, por ejemplo, una cadena hotelera, ese tipo de inversión, no tendrían todas las protecciones. Qué Esas serían las interesante. grandes diferencias. Porque es de suponer que en el tema energético, en donde hay muchos cambios, muchas afectaciones a diestra y siniestra, de empresas que a veces unas son europeas, pero también muchas estadounidenses, ahí probablemente habría, digamos, previsiblemente puede haber muchos procedimientos, ¿no? En materia justamente de la protección a los inversionistas. Sí, es un tema que ya lo hemos visto en otros países, y pues los inversionistas, hay que recordarlos, arriesgan su capital llevándolo a otros países, y este mecanismo está hecho precisamente para evitar esos riesgos o protegerlos de esos riesgos cuando las medidas de los gobiernos se consideran o arbitrarias, expropiatorias o discriminatorias, ¿no? Serían los tres conceptos: arbitrario, discriminatorio y expropiatorio. Incluso equivalente a la expropiación, no necesita ser un decreto expropiatorio, ¿no? Puede ser algo que mientras te dejen sin control o te quiten la propiedad de alguna forma, puedes demandar bajo este capítulo. Oye, y se ha hablado poco, pero México, evidentemente, y con esta viabilidad o facilidad para promover este tipo de recursos, pues lo podrá hacer, ¿no? Y pienso mucho en el sector de agronegocios, porque sabemos que en Florida son muy proteccionistas. ¿Va a ser el caso? Es decir, ¿ves también posibilidad de que sea activo México utilizándolos? Sí, digo, México ha demandado a Estados Unidos en varias ocasiones, lo hizo en el Telecan, lo hicimos en la OMC. Yo creo que también existe esa posibilidad. Los mecanismos son bilaterales finalmente, y México, por supuesto que podría hacerlo. Donde estaría de mayor desventaja, pues sí es en el capítulo de las inversiones, porque pues la proporción de inversión mexicana en Estados Unidos pues es mucho menor con respecto a la mexicana, pero sí hay inversiones mexicanas también allá, aunque casi nadie ha iniciado casos contra Estados Unidos Sí, por sería, inversión. sería dificilísimo, ¿no? Y hay varias compañías, como lo mencionas, Biopapel, justamente que estuvo ahí Miguel Rincón en la Casa Blanca o Arca Continental, en fin, son varias, interesante. Pues Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo y espero seguir haciéndolo porque va a estar muy interesante estos primeros meses del TEMEC, particularmente además con las
también consecuencias políticas del lado demócrata a propósito de la visita, al menos sí lo expresaron en la parte laboral. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias. Ahí escuchamos a Carlos Béjar, socio de Holland Knight, especialista en comercio doméstico e internacional.